Capítulo 11. Los insectos gigantes gobernaban el mundo más allá del continente Asanjón, y eran los 6 frentes de acero del enjambre los que les impedían reclamar el bastión final de la humanidad. El frente del Imperio Atini era solo uno de esos 6, ubicado en el extremo sur del continente. Los insectos gigantes que atacaban regularmente al imperio eran principalmente insectos de colonias, monstruos que podían seguir órdenes y moverse casi como unidades cohesionadas, capaces de una coordinación y cooperación que ninguna otra clase de insectos podía imitar. Por eso, el ejército del imperio exigía obediencia intrépida de sus propios soldados. Nada menos que eso podría derrotar al enjambre que asaltaba sus murallas. La campaña del general para recuperar el norte invernal del antiguo territorio del imperio, por tanto, siempre se suponía que iba a ser una campaña dolorosa. Se estaban alejando de los insectos gigantes coordinados con los que estaban acostumbrados a luchar en el sur para, en su lugar, enfrentarse a una clase de insectos completamente diferente, las moscas escorpión boreus, que se sabía que eran solitarias, que vivían en nidos tribales, pero que, por lo demás, eran fáciles de aniquilar en pequeñas cantidades debido a su falta de cohesión. No se sabía que tomaran decisiones inteligentes, no se sabía que fueran buenos rastreando presas, ni se sabía que fueran particularmente rápidos o ágiles. La capital no esperaba que la campaña avanzada de Aguizar terminara en una victoria impecable. Pero se esperaba una victoria de todos modos. Evidentemente, todos habían subestimado enormemente a los insectos en su primera batalla para establecer un puesto avanzado justo debajo de las montañas de Roca Negra. Y ahora, los insectos volvían a comportarse de manera extraña. 6. 7. 8 de ellos. 8 aullidos desgarraron el cielo nocturno, tan agudos y contundentes que apagaron las velas de la mesa y avivaron las llamas del brasero. Las lonas de colores que colgaban del techo perdieron su brillo cuando la luz de la luna pareció atenuarse. Los magos gusanos se quedaron en silencio de inmediato mientras estiraban el cuello hacia el cielo, arrugando sus pequeñas caras para ver mejor las sombras que intentaban arrastrarse sobre las montañas de Roca Negra en la distancia, pero si no sabían lo que buscaban, no podrían verlo en la oscuridad. Insectos gigantes parecidos a pulgas con hocicos negros largos, antenas de alambre de púas y saltando por las laderas rocosas como grillos con sus alas no funcionales metidas cerca de sus abdómenes de gran tamaño. La primera de las 12 sombras saltó las vallas, pasó la puerta y se precipitó pesadamente hacia los arroyos cristalinos del río. A 100 metros de distancia. Fue en ese momento cuando la luz de la luna se reflejó en los tejados y las flores y reveló sus ojos nudosos y sin vida a todos los que estaban reunidos alrededor del campanario. Entonces el Boreus levantó la cabeza y chilló, habiendo encontrado finalmente a su presa después de las muchas horas que había pasado trepando por las montañas. Sparrow no perdió un segundo. Su primer paso hacia adelante lo sacó de su silla, su segundo paso lo alejó del campanario y en 20 pasos ya había entrado en su acogedora cabaña, agarrando el rifle que estaba apoyado contra su mesita de noche. Deben ser variantes fuertes de Boreus si lograron subir hasta aquí. ¿Puedo luchar contra ellos sin balas? No se atrevió a perder ni un segundo más. Retrocedió 20 pasos, hacia el campanario, y aunque había estado fuera al menos 30 segundos, tiempo más que suficiente para que todos los magos gusanos hubieran tomado las armas, regresó y no vio que ni un solo niño se había movido del camino. Ninma, Utu y los 111 se quedaron congelados en el lugar, sus cuerpos paralizados por el miedo cuando el primer insecto atravesó las casas de madera de cristal, cargando directamente hacia la multitud con malicia en sus ojos. Había olvidado que eran niños sin una pizca de malicia en sus huesos. Y había olvidado que no había visto ni una sola persona adulta en el pueblo, ni un solo cementerio donde enterraran a sus muertos. Veo. Apretando la garganta, saltó sobre una mesa y pateó un tenedor, que salió volando hacia el manojo de campanillas que había en lo alto del campanario. Las campanillas sonaron. Ninma, Utu y los niños de aspecto mayor que llevaban arcos y carcaj a la espalda se sobresaltaron en el sitio. No era asunto suyo si luchaban o no, pero, al menos, no podían quedarse allí de pie o sentados, tenían que correr, porque el enjambre podía oler el miedo. Así que tuvo que luchar. En el momento en que el primer Boreus atravesó el estrecho callejón y se estrelló contra el jardín, saltó sobre él, lanzándose directamente hacia su cabeza con su bayoneta atravesándole la cabeza entre los ojos. El insecto soltó un chillido mientras intentaba quitárselo de encima, sus patas gigantes se movían de un lado a otro para demoler baldosas, lonas y braseros por igual. Entrecerró los ojos para evitar que la nieve le nublara la vista, hundiendo su bayoneta más profundamente en su cabeza hasta que dejó de retorcerse.
Dejó de estrellarse contra las casas y se enredó en una red de tendederos. Era más fuerte que el Boreus con el que había luchado hacía un mes, pero él también era más fuerte. Uno menos, faltan 7 más. Ahora los niños corrían. Gritaban, chillaban, se deformaban para salvar la vida, convirtieron el jardín y el banquete en un caos de borrones que se retorcían, ninguno de ellos coordinado ni siquiera intentando cargar contra el Boreus invasor. Débilmente, oyó a Ninma, Utu y los niños mayores deformarse hasta la mitad del campanario, gritándoles a todos con sus voces deformadas que se reunieran en un refugio, probablemente. O que simplemente encontraran un lugar escondido donde esconderse. Pero los jóvenes eran jóvenes y los más jóvenes estaban aterrorizados. En 10 segundos, todos habían salido del jardín a diferentes partes de la aldea, y todos los Boreus restantes lo notaron. Los 7 dejaron de atacar el jardín y se separaron, cada uno decidiendo perseguir a un pequeño grupo de niños que se deformaban frenéticamente en lugar de montar un ataque de enjambre total contra él. No es bueno. Tengo que. Dio un paso atrás de la cabeza del caído Boreus y tropezó de cara contra la nieve, sin poder deformarse. Levantó la cabeza con un jadeo y miró sus piernas con irritación en los ojos. Sus músculos estaban tan tensos enfrentando a los enemigos del Imperio Atini que no podía usar lo que había pasado todo el mes tratando de dominar. Levantarse. Eres un soldado del todopoderoso Imperio Atini. Era posible. Tenía que ser posible. Ninma y los magos gusano le habían dicho que el gusano no necesitaba moverse y que era el mundo el que tenía que moverse a su alrededor, pero él no podía ser ese gusano en ese momento. Los magos gusano estaban desorganizados, corriendo y temiendo por sus vidas. En tiempos de guerra como estos, no podía haber lugar para la complacencia, no había lugar para el caminar casual. Si tenía que ser un gusano, tenía que ser uno que pudiera hacer que el mundo se moviera a su alrededor, quisiera ser casual o no. Correr. Sé rápido. Sé eficiente. Eso es lo que hace un soldado hormiga bala. Esa sensación de caminar entre 2 aguas, conviértala en una sensación de correr entre 2 aguas. Superando sus dolores, más allá de sus heridas de esa mañana temprano, se puso de pie y se lanzó hacia adelante cambiando todo el peso de su cuerpo. Su capa revoloteó detrás de él mientras imaginaba agarrar el aire como si fuera un trozo de tela y retorcerlo, tirando de él detrás de él, y no logró deformarse, cayendo de cara. Se levantó y lo intentó de nuevo. Fallido. Se levantó y lo intentó de nuevo. Fallido. Pero en su cuarto intento de lanzar todo su cuerpo hacia adelante, se deformó 10 metros hacia un techo, después de haber pasado a través de una deformación aunque Ninma le había dicho que era imposible hacerlo. Ja. Cerró los ojos, inhaló profundamente, exhaló el aire en forma de niebla fría y abrió los ojos una vez más. 7 sombras gigantes arrasaban por el pueblo, se alzaban sobre cada casa y aplastaban todo lo que se interponía en su camino. Unos 50 niños con brillantes capas blancas seguían dando tumbos por los tejados, corriendo sin ninguna dirección en particular, simplemente deformándose lo más lejos que podían con cada paso para alejarse del Boreus. Unos cuantos niños con arcos y flechas intentaban frenéticamente guiar a los más jóvenes de los jóvenes a un lugar seguro, pero eso también dejaba desprotegidas sus propias espaldas, nadie vigilaba sus espaldas. En un solo paso agresivo hacia adelante, echó a correr y saltó desde el borde del techo, deformándose en el aire y reapareciendo detrás de un Boreus que estaba a punto de embestir a un grupo de 6 niños. La carrera era vertiginosa. La velocidad era dolorosa. Se lanzó a toda velocidad, sin embargo, gruñó mientras clavaba su bayoneta en las alas del Boreus antes de patear la culata de su rifle hacia abajo, usándola como un garrote para clavar al insecto en el suelo. Las casas que los rodeaban se derrumbaron con un estruendo terrible, la madera de cristal se rompió y se astilló en metralla por todas partes. Con un chillido, el Boreus intentó darse la vuelta para poder golpearlo con sus antenas, pero él ya se había desviado y reapareció corriendo, clavándole la bayoneta en el abdomen y arrastrando la hoja por su parte inferior hasta que sus entrañas se derramaron, esparciendo pus fétido por el aire. 2 abajo, faltan 6. Antes de que el grupo de niños que se habían apiñado pudieran siquiera mirar hacia arriba y ver qué había pasado con su Boreus perseguidor, él ya se había teletransportado de nuevo a los tejados para posarse en una cornisa, agarrando su rifle con una mano. Los sonidos de 2 Boreus demoliendo por completo la sección occidental de la aldea llamaron más su atención, por lo que se teletransportó hacia adentro y hacia abajo, sin pensar, sin sentir. 10 pasos fueron todo lo que necesitó para llegar de un extremo de la aldea al otro,
y justo cuando estaba a punto de alcanzar a los dos Boreus que estaban a punto de alcanzar a un grupo de unos 20 niños, todos corriendo sin rumbo como si estuvieran en un simple juego de atrapar la pelota. Un tercer Boreus surgió de la casa que tenía frente a él, sus espinosas patas se clavaron en sus antebrazos y casi le hicieron soltar el rifle mientras rugía con furia asesina. Los techos estaban inestables, perdió el equilibrio, logró desplazarse unos metros hacia la derecha mientras el Boreus que lo emboscaba irrumpía en la casa en la que había estado parado. Sus brazos le escocían con un dolor que no podía calmar solo con la fuerza de voluntad. Me estaba esperando. Estos Boreus son. Un aullido desde la derecha lo hizo girar, y solo sus huesos con forma de gusano le permitieron contorsionarse apenas para salir del camino, con dos antenas con forma de lanza disparándose más allá de donde habían estado su pecho y su estómago. El cuarto Boreus estaba acechando dentro de otra casa. Rodeado por los 4 puntos cardinales de insectos gigantes, saltó desesperadamente para evitar que cayeran sobre él, sus gigantescos cuerpos chocaron entre sí con una serie de chillidos quitinosos, no fue suficiente. Mientras se preparaba para aterrizar lejos de los 4, todos los huesos de su hombro izquierdo se rompieron de repente bajo una tremenda fuerza de impacto. Un quinto Boreus había corrido desde donde había estado persiguiendo a un grupo de niños para abordarlo directamente. Error. Los filos y los bordes afilados le mordieron profundamente la piel y perforaron la carne con la dureza equivalente a la de 4 hombres. Apretó los dientes y se apartó del camino, empujando el hocico con la palma de la mano para desplazar su peso, pero perdió la concentración, no estaba mirando hacia donde se estaba deformando. Reapareció en un tejado cercano, tropezando con sus propios pies, y los 4 Boreus que habían logrado desenredarse unos de otros ya lo estaban esperando. Cepa, 56%-64%. Uno de los Boreus hizo un movimiento con su gigantesca pata delantera, demasiado ancha y demasiado fuerte. Se rompió el cuello y la dejó pasar junto a su cara, corriendo hacia atrás para hacer un salto de teletransportación y poner más distancia entre ellos. Su muslo izquierdo y su cintura todavía estallaban de dolor cuando otro Boreus enterró su hocico en la nieve para arrojarle un cobertizo entero. Las tablas de madera de cristal volaron hacia él como una nube de langostas que tuvo que soportar. De alguna manera se mantuvo firme, pero tal vez no debería haberlo hecho. El tercero, el cuarto y el quinto lo atacaron con una velocidad aterradora donde quiera que intentara hacer un salto de teletransportación para ganar distancia, moviéndose de alguna manera a su nueva posición antes de que pudiera terminar el salto de teletransportación. ¿Cómo se están poniendo al día? ¿Cómo saben dónde reapareceré? ¿Era la confusión? ¿La torsión tangible del aire que todos los magos gusanos dejaban atrás cada vez que se deformaban? Si las torsiones en el aire ocurrían tanto en el lugar de llegada como en el de partida, y nunca antes había prestado atención si podía detectar a los magos gusanos llegando antes de que realmente llegaran, entonces era lógico que los Boreus, con sus gigantescas antenas sensibles, pudieran rastrearlo entre deformaciones. ¿Cuál fue entonces la respuesta a esto? ¿Tenía simplemente que deformarse más rápido? No. No tuvo que hacerlo. Había una razón por la que había matado a ese segundo Boreus tan fácilmente como lo hizo, y no era solo porque estaba solo y no tenía compañeros que lo respaldaran, simplemente había estado horriblemente concentrado en el grupo de niños que había estado persiguiendo. Con inquietud en el pecho, se echó hacia atrás y se deformó 20 metros en un solo paso, alejándose del grupo de Boreus. Sus ojos lo siguieron como se esperaba y comenzaron a cargar, atravesando la aldea. Él corrió como un cobarde, corriendo y saltando sobre los tejados a 2 aguas mientras los guiaba directamente hacia el grupo de niños más grande y apiñado que pudo ver en la distancia. Ir. Correr. Ten miedo y empieza a deformarte. Vio a Ninma y a Utu entre el grupo de unos 50 niños, y lo miraban fijamente, con los rostros más pálidos de lo que los había visto nunca, pero no podía detenerse ahora. Agitó su bayoneta hacia ellos y les gruñó que empezaran a temer por sus vidas, sin voz, y mientras Utu apretaba los dientes mientras colocaba una flecha en su arco, Ninma captó el mensaje. Gritó, rompiendo el cielo con su voz deformadora más fuerte hasta el momento, e inmediatamente todos los niños se dispersaron en todas las direcciones imaginables. Una nube de vertiginosos borrones fue todo lo que dejaron atrás mientras se alejaban. Lo importante fue que no dejaron de deformarse. Golpeó con fuerza los talones contra el techo para frenar de golpe y se dio la vuelta, mostrando los dientes cuando el Boreus también se detuvo con un chirrido.
El corazón le subió a la garganta cuando se dio cuenta de que su teoría era correcta. Podían ver los giros en el aire que dejaba atrás cada vez que se deformaba, y eso significaba que cuando 111 personas se deformaban a la vez, los sentidos precisos de sus antenas estaban completamente sobrecargados. No podían predecir dónde iba a reaparecer nadie en particular, y eso significaba que solo podían confiar en sus ojos para atraparlo frente a ellos. Y eso significaba que nunca podrían atraparlo. Se abalanzó hacia atrás y los 5 gigantes se lanzaron hacia adelante con desenfreno temerario. Esta vez no tenían ningún plan. Con docenas de niños deformándose alrededor de la aldea cada segundo, no podían usar sus antenas para predecir su movimiento, así que se deformó detrás de ellos justo antes de que sus piernas pudieran alcanzarlo. Apuñaló su bayoneta en el abdomen de un Boreus antes de arrancarle las entrañas, derribándolo antes de que pudiera siquiera darse la vuelta para ver dónde había ido. Deposita todos los puntos en Speed. Velocidad, 4-6. Puntos no asignados, 42-1. 2, 3, 4 deformaciones más. El Boreus lo atacó en una ráfaga de ataques en arco, cada pata con garras avanzando a una velocidad que el viejo él no podría haber seguido. Él no era el viejo él. Era el doble de rápido que cuando le habían ordenado cubrir la retirada del general, y se notaba. Los Boreus que lograron abrirse camino a garras por las montañas eran robustos y más duros de lo habitual, pero tener una quitina más gruesa significaba un peso más engorroso, movimientos más lentos de lo habitual. Él trazó círculos a su alrededor y los golpeó cada vez que encontró una oportunidad de agacharse y esquivar sus golpes, golpeando bajo sus hocicos donde no estaban blindados y podía gastar la menor cantidad de energía arrancándoles los sesos. El quinto Boreus se le acercó y lo atacó mientras él acababa con los demás, arrancándoles la bayoneta de las cabezas. No había nada elegante ni práctico en sus ataques. Con gran esfuerzo, le rompió los huesos del hombro derecho y giró alrededor de la pierna que atacaba, dejando que su impulso se mantuviera mientras le clavaba la bayoneta en el hocico. Se desplomó sin vida, provocando un gran chapoteo de nieve exactamente en el mismo momento en que sus rodillas se doblaron. Cepa, 64% 79%. Y aún no había terminado. El sexto y último Boreus apareció a través de la niebla tóxica en la distancia cercana, merodeando entre los escombros, la nieve, con sus mandíbulas haciendo chasquidos y sus antenas vibrando y las espinas peludas de sus patas erizadas de cautela. Era el más grande de todos, al menos 6 metros de alto y el doble de largo, pero lo había visto matar a sus compañeros y sabía que debía ir despacio. El brillo negro en sus ojos mostraba que sabía que las 111 manchas deformes que lo rodeaban eran solo distracciones. Lo único de lo que tenía que preocuparse era de que él se deformara detrás de él para apuñalarlo por la espalda. Así que no le daría la oportunidad. Avanzó a grandes zancadas, lento y amenazador, caminando ligero sobre sus garras y preparado para atacar donde quiera que decidiera rodearlo. No podría vencer a este en un combate cuerpo a cuerpo. Pensar. Levantarse. La sangre le corría por los antebrazos y se filtraba en su capa. Tenía el brazo y el hombro izquierdos rotos. La metralla de madera de cristal le había cortado la piel en más de una docena de puntos. Su mano derecha tenía el color de un profundo hematoma mientras intentaba levantar el rifle mientras se arrastraba hacia el suelo, dándose cuenta de que se había estado agarrando con tanta fuerza y durante tanto tiempo que prácticamente se había roto los huesos de la mano también. Ya no podía sentir nada. No podía sentir nada excepto el frío y la inquietud de que el Boreus que avanzaba constantemente hacia él sería su fin. No podía mantenerse en pie. Si intentaba ponerse de pie, sus rodillas se derrumbarían de nuevo. Si intentaba deformarse, su tensión alcanzaría el 100% y la sangre brotaría de su cerebro. Tenía que matar al Boreus sentado en el suelo, y con un brazo roto para colmo. ¿Realmente iba a ser este su fin? ¿Antes de que pudiera regresar a su batallón? ¿Antes de que pudiera siquiera cumplir su misión? ¿Antes de que pudiera dominar sus nuevas habilidades, tal como se había burlado de Ninma en su cabeza, lo haría? Aunque tenía el brazo izquierdo roto, su mano izquierda se enroscó alrededor de algo pequeño y puntiagudo dentro del bolsillo del pantalón. Frío. Metálico. Una sola bala. Apretando los dientes, la sacó y la colocó en su mano derecha, luchando por tirar del cerrojo de su rifle hacia atrás y cargar la bala que no estaba destinada a un rifle pesado antiquitina. Debía haberla guardado de cuando todavía usaba su rifle ligero, pero en ese momento no había alternativa. Incluso si la bala no perforaba la quitina del Boreus de un solo disparo, tenía que intentarlo.
A 5 metros de distancia, el Boreus se alzaba sobre él y sus ojos negros y llorosos le perforaban el pecho. Logró colocar la bala en la recámara y levantó el rifle, pero con la cabeza palpitándole de dolor y un solo brazo tembloroso para apuntar, que tan seguro estaba de poder dispararle justo entre los ojos. Si esperaba a que se acercara más, lo haría trizas. Si no alcanzaba la parte ligeramente blanda entre sus ojos por 1 centímetro, la bala de luz rebotaría. ¿Habría alguna manera de garantizar un disparo mortal? Había. Expulsando hasta el último soplo de aire de sus pulmones, cerró el ojo izquierdo y apuntó con el derecho a la mira, visualizando una mira imaginaria como siempre hacía, pero esta vez giró el ojo derecho y trató de dibujar una, imaginando el más pequeño de los círculos apareciendo ante el cañón de su rifle. Menor. Su ojo derecho se esforzaba por girar en círculo. Sentía que los vasos sanguíneos iban a estallar y que iba a perder la visión, pero si ese era el precio que tenía que pagar, lo haría. Menor. Un hilo de luz resplandeciente apareció ante el cañón. Lentamente, con firmeza, movió el ojo derecho en círculos para seguir extendiendo ese hilo de cuerda y tensó todos los músculos de su cuerpo para no perder el control. Esta vez ni siquiera quería un agujero de gusano del tamaño de un puño. Un agujero de gusano de ese tamaño haría que su tensión se disparara mucho más allá del 100%. Solo necesitaba un agujero de gusano del tamaño de una bala de luz. Menor. El Boreus decidió que ya había tenido suficiente paciencia. Se lanzó hacia adelante y sus patas levantaron una ola de nieve detrás de él. Y disparó, disparando a través del agujero de gusano del tamaño de una bala que había frente a su cañón para hacer que su tiro atravesara el cráneo de Boreus. No voló ni 5 metros. Lejos de ahí. Había atravesado la brecha de 5 metros con un agujero de gusano y le había disparado a quemarropa entre los ojos, haciéndolo caer, desplomarse y patinar hasta detenerse en silencio ante sus piernas. Soltó el rifle y dejó escapar silbidos de dolor mientras caía de espaldas, agarrándose las heridas en la cintura y el muslo. Podía oír débilmente a 111 magos gusanos que empezaban a teletransportarse a su alrededor, dándose cuenta de que la invasión de Boreus había terminado, pero también había terminado su capacidad para mantenerse despierto. Ni siquiera Ninma y Yutu, corriendo con lágrimas en los ojos y gritando su nombre con sus voces distorsionadas, pudieron lograr que se quedara. Tensión, 79% 90%. Victoria. Capítulo 12. La ventisca de Aguizar se había debilitado a lo largo del mes. El cielo era de un gris pálido y descolorido, pero las nubes estaban cargadas con la promesa de más nevadas por venir. La primera campaña de avance del Imperio Atini en la región invernal fue un completo desastre. 3.000 soldados armados hasta los dientes habían marchado hacia el norte para recuperar las cordilleras de Roca Negra, pero el Boreus había sido más fuerte de lo que nadie hubiera esperado. 1.018 soldados habían muerto esa fría noche. 600 de ellos de los batallones de hormigas carpinteras, 200 de los batallones de hormigas plateadas y el resto dispersos entre los batallones de hormigas bala y hormigas mortero, un tercio de su ejército completamente destruido durante la noche. Pero el general no se había sentado y aceptado su derrota, y todavía estaban lejos de la derrota. Había ordenado su retirada apresurada hacia el sur y, de alguna manera, durante el último mes, los aproximadamente 1.000 soldados restantes de los batallones de las hormigas carpinteras habían logrado reunir sus recursos. Con el vicegeneral Kuraku al frente de la defensa y él mismo en el frente, habían logrado construir un puesto avanzado, una colección tosca de barracones cultivados con hongos, almacenes para su armamento y muros de 20 metros de alto construidos completamente con enredaderas de rápido crecimiento. Solo les tomó una semana de lucha ininterrumpida para hacer crecer los muros y atrincherarse nuevamente con sus morteros con púas de hongos. Desde entonces, habían podido hacer retroceder a los Boreus que los perseguían y estabilizarse, cimentándose en el corazón del Aguizar. Estaban demasiado lejos de la capital para solicitar refuerzos fácilmente, pero no tan lejos de las montañas de Roca Negra donde seguramente se encontraba el nido de Boreus. «Vas a romper tu mesa si sigues golpeándola de esa manera, general», dijo Kuraku con rigidez. Su espeso cabello rojo había perdido la mayor parte de su brillo por el uso excesivo de sus habilidades el mes pasado. Le tomaría un mes de descanso recuperar su color. Si es inquietud lo que sientes por haber sido arrancada de las líneas del frente del sur para liderar un ejército de avanzada en el norte de Aguizar, entonces, por favor, siéntete libre de darme órdenes como quieras. Estoy segura de que después entrarás en razón y tomarás la decisión correcta.
El general, tan lejos de estar inquieto como podía estarlo, dejó de tamborilear con los dedos sobre el escritorio y se puso de pie, inclinando la cabeza para mirar a Kuraku. Aunque su expresión pétrea apenas cambió, percibió sus pensamientos, que ella no estaba dispuesta a expresar. Él seguramente también tenía sus propios pensamientos sobre la situación, pero tal vez no coincidieran con los de ella. Por su propio bien, sus labios tenían que permanecer sellados. Lo mejor que pudo hacer entonces fue ofrecerle su taza de alcohol de maíz fermentado. Es lo único que les queda a los soldados para beber, dijo secamente. Dicen que les quita el peso de encima y lo pone en los tobillos. Un hombre de tu poder no debería tener problemas en tolerarlo. Sus labios se apretaban hasta formar una línea, pero sacudió la cabeza. El alcohol estaba prohibido en su puesto. Tenía que tener la mente despejada, ser disciplinado en cuerpo y espíritu, ni siquiera una sola taza de licor era algo que pudiera permitirse en ese momento. Entonces, decidió dejar de quedarse sentado en su oficina. El hongo hueco gigante que los batallones de hormigas carpinteras habían cultivado expresamente para que él y Kuraku pudieran observar el resto del puesto de avanzada desde arriba era más cómodo que cualquiera de los bajos barracones de hongos de los soldados. Pero no podían abrir las ventanas porque la nieve entraría y dañaría los mapas y documentos que había esparcido sobre la mesa de guerra. No tenía sentido que estuviera allí si ni siquiera podía tomar un poco de aire fresco. Sígueme, dijo, cruzando los brazos tras la espalda mientras empujaba la puerta principal con el pie. Kuraku inclinó la cabeza en señal de reconocimiento silencioso y lo siguió hasta la escalera de caracol, caminando en círculos alrededor del tallo del hongo hasta que volvieron al nivel del suelo. Sus cejas se fruncieron lo suficiente como para arrugar su frente mientras comenzaba a caminar con dificultad por el puesto de avanzada. La luz de la luna caía dura y fría. Había un olor a pólvora y sangre por todas partes, mezclado con los aromas frescos de levadura y nieve. Todas las semillas que los batallones de hormigas carpinteras trajeron a la campaña eran bioluminiscentes. Lo que significaba que cada uno de los edificios huecos en forma de hongo en el puesto avanzado brillaba con un tono azulado tenue y misterioso que parpadeaba cada vez que entraban y salían. Aquí, junto a los barracones, el movimiento era prácticamente inexistente. La mayoría de los 2000 soldados supervivientes dormían o dormitaban en literas talladas en los tallos de los hongos. Los heridos eran los únicos a los que se les ofrecía literas dentro del hongo relativamente más cálido. Algunos estaban sentados alrededor de taburetes inspeccionando sus rifles y espadas con cuidado mecánico, armas desmontadas y cada pieza examinada, limpiada y reensamblada. Otros seguían sentados alrededor de fogatas. El calor era un bien preciado. A pesar de que las raciones se habían distribuido de manera uniforme y esta noche era la noche más pacífica que habían tenido desde su retirada, no se dijo una sola palabra en los barracones. Las únicas personas a las que se les permitió hablar en esta campaña fueron él y Kuraku. Continuó caminando con dificultad y su rostro adquirió una mueca oscura. Más allá de los barracones, los 100 morteros de hongos con esporas estaban siendo recargados y los proyectiles de metralla antiquitina tintineaban mientras eran recolectados y apilados en preparación. Los batallones de hormigas morteras fueron los que menos sufrieron durante la primera batalla, pero todavía había una pesadez en el aire alrededor de los 200 que los movían, sin pensar, tratando de preparar su artillería de largo alcance para la siguiente ola de ataques de Boreus. Lejos de los nidos, el número de ataques diarios de Boreus se reducía día a día. De todos modos, probablemente se dieron cuenta de que atacar este puesto avanzado atrincherado iba a ser un esfuerzo inútil, pero los morteros tenían que estar disparando cada hora del día solo para romper la uniformidad de las llanuras de nieve circundantes. Los estallidos ensordecedores tenían que ser constantes para decirles a los insectos gigantes que todavía estaban vivos y coleando. Una pausa demasiado larga en el fuego sería una señal de que se habían quedado sin fuerza por completo. Siguió caminando con dificultad. El abismo en sus ojos era más frío que el acero. Si su oficina era el centro del puesto de avanzada, rodeada inmediatamente por un anillo de barracones, luego un anillo de morteros, las fosas comunes eran el cuarto anillo más cercano a las paredes. Las tumbas estaban siendo cavadas a solo 50 metros al costado de su oficina. Un centenar de hormigas carpinteras constructoras de capas gruesas clavaban sus manos en forma de pala en la tierra helada. Los músculos se tensaban para enterrar los cadáveres que los batallones de hormigas plateadas todavía estaban sacando y trayendo del campo de batalla cada pocas horas más o menos, una operación peligrosa pero necesaria. No podían arriesgarse a dejar que los Boreus devoraran los cuerpos de sus soldados caídos por temor a que los insectos gigantes se volvieran exponencialmente más fuertes.
Incluso el cuerpo de un soldado común estaba biológicamente aumentado lo suficiente como para que su consumo pudiera conducir al nacimiento de un mutante, y tener que lidiar con el que lideraba el nido de Boreus ya era un obstáculo suficiente. Siguió caminando con dificultad hasta que finalmente llegó a los muros de enredaderas espinosas que se interponían entre ellos y la aniquilación total. 20 metros de altura. Una pared circular de enredaderas de hongos rosados enraizadas profundamente en la tierra que corría alrededor de todo el puesto de avanzada con un radio de 100 metros. La capital había dado a sus batallones de hormigas carpinteras suficientes semillas para hacer varios cientos de metros más de muros y eso era lo que se necesitaba para demarcar su territorio, pero 3.000 niños soldados era todo lo que le habían dado para protegerlo. Incluso ahora, en la oscuridad de la noche cuando eran más vulnerables a un ataque de Boreus, solo había alrededor de 500 soldados encaramados en lo alto de las enredaderas, haciendo todo lo posible para vigilar. 3.000 puede ser todo lo que la capital podía permitirse darle. Considerando que el ejército principal estaba ocupado en las feroces líneas del frente del sur y había una docena de otros ejércitos de avanzada conquistando otros territorios al mismo tiempo, pero se esperaba que ganara una guerra de niños con solo 3.000 soldados después de todo. El general no estaba seguro. Y cuando hizo un gesto a 2 de las hormigas carpinteras guardianas para que arrojaran sus esporas a la pared, haciendo que las enredaderas espinosas se retorcieran y se apartaran hacia una abertura para que él pudiera pasar, obtuvo su respuesta. Tranquilo. Muy, muy tranquilo. Contempló con los ojos hundidos las interminables llanuras de nieve que se extendían fuera del puesto de avanzada. Seguía nevando con fuerza. La niebla aún flotaba en el aire. Podía ver vagamente el objetivo de su conquista, las montañas de roca negra estaban a unos pocos miles de metros frente a él, pero sin duda había al menos un centenar de boreos escondidos en las llanuras de nieve, esperando a que alguna hormiga se alejara descuidadamente del alcance de los morteros y los rifles. Así que era un milagro que todavía pudiera ver a varias hormigas exploradoras plateadas arrastrándose de un lado a otro por la nieve, arrastrando cadáveres de vuelta al puesto de avanzada uno por uno. Los veloces batallones de hormigas plateadas eran los mejores exploradores del imperio, y probablemente eran los únicos que podían llegar a las montañas Roca Negra en este momento sin ser detectados por los boreos. Si pudiera hacer que hicieran algo más que recuperar cadáveres, si pudiera hacer que se adentraran en las montañas Roca Negra y localizaran el nido de los boreos, entonces tal vez aún tuvieran una oportunidad de lograr la victoria sin otra ola masiva de bajas. Tal vez. Si no hacemos nada, nuestras raciones se acabarán en 3 meses, dijo Kuraqua con claridad, parándose a su lado mientras miraba a una hormiga plateada exploradora que se acercaba a las paredes arrastrando 2 cadáveres detrás de ella. Las hormigas carpinteras constructoras de esa sección hicieron una abertura y la dejaron entrar de inmediato. Nuestras balas y nuestras municiones de metralla antiquitina pueden regenerarse infinitamente mientras los batallones de hormigas carpinteras y hormigas morteras tengan la fuerza suficiente para deshacerse de sus esporas, por lo que las raciones son nuestro único factor limitante. Mientras podamos sustentarnos con una fuente de alimento constante, nuestros soldados no morirán y podremos mantener este puesto de avanzada indefinidamente. Su mirada se dirigió a Brickmon, una evaluación silenciosa y evaluadora. Pero ahora que los boreos saben que estamos aquí, mutarán y evolucionarán en consecuencia. En una guerra de desgaste, eventualmente nos vencerán a través de pura fuerza bruta y números. ¿Cuánto tiempo crees que podemos sostenernos indefinidamente antes de que su fuerza en constante crecimiento nos alcance? Kuraku frunció los labios y bajó la cabeza. Si podemos asegurar una fuente de alimentos estable, podemos intentar aumentar la fuerza media de cada soldado bajo nuestro mando. También nos haremos más fuertes. ¿Y cuántos niños morirán en nuestra guerra por una victoria pírrica? La mirada abatida de Kuraku le hizo sacudir la cabeza, y su mirada se detuvo en Brickmon solo unos segundos más antes de darse la vuelta y caminar de regreso al puesto de avanzada. ¿Cuántas hormigas plateadas exploradoras tenemos todavía?, preguntó. 215, respondió Kuraku rápidamente. Si quieres que ordene una retirada completa a la capital, haré que todos regresen a este puesto de avanzada mañana. Envíalos a todos a las montañas Roca Negra mañana por la mañana, interrumpió. Su misión es investigar la ubicación general del nido de boreos alrededor de las montañas Roca Negra. Equípalos con el menor equipo que podamos permitirnos darles. Instrúyelos de que no regresen hasta que hayan reunido suficiente información. Y mientras tanto, la recuperación de los cadáveres de nuestros soldados se paralizará. Los boreos pueden hacerse más fuertes todo lo que quieran comiéndose sus cadáveres. En su lugar, atacaremos el corazón de su nido donde se crían sus crías.
Kuraku se giró y su rostro se torció en una mueca oscura, pero luego se contuvo y su ceño se transformó en un rostro de compostura estoica e inquebrantable. Entendido, general. ¿Hay algo más que debamos informar a los batallones de las hormigas plateadas? Diles que traigan tantos cadáveres como puedan. Los necesito. Y para el informe mensual que debo regresar a la capital, que debo informar a la emperatriz y a sus 4 familias. Él pausó. Su mente estaba decidida, su mirada se endureció, se giró para mirar fijamente las llanuras de nieve donde el enjambre se burlaba de él con su silencio. Si nos retiramos de Aguizar ahora, los boreos fortificarán sus defensas, dijo con severidad. Con el ejército de la capital real retenido como un elemento permanente en las líneas del frente del sur, el muro del fin del mundo, el imperio Atini no podrá volver a entrar en esta región. No podremos cosechar los recursos locales ni construir nuestras fábricas de armas de acero del enjambre. La emperatriz y sus 4 familias perderán Aguizar para siempre y el enjambre habrá obtenido otra victoria. Así que dile a la emperatriz y a sus 4 familias que no tengo intención de ordenar una retirada, concluyó, asintiendo con la cabeza hacia Kuraku. Aunque tú, yo y hasta el último niño de este puesto de avanzada muramos, debemos erradicar hasta el último insecto gigante y reclamar el Aguizar antes de fin de año. Kuraku saludó, cruzando el brazo sobre su pecho, y él hizo lo mismo. Después de todo, la muerte en batalla es un honor para un guerrero contra el enjambre. No era menos soldado que general. Y ningún soldado dejaría jamás de ser soldado. Para el Imperio Atini. Capítulo 13. 5 días desde la invasión de Boreus. Resultó que las casas eran bastante fáciles de reconstruir, los árboles de cristal tenían madera de cristal increíblemente liviana, y con el bosque de cristal creciendo dentro de la caverna al final de la aldea, los magos gusanos no carecían en absoluto de recursos crudos para extraer. Por supuesto, todavía había lugares aquí y allá que necesitaban atención especial. Sparrow estaba trabajando en uno de ellos en ese momento. El sol de la mañana era feroz, la luz se reflejaba en la cadena montañosa de nieve en tonos blancos cegadores, pero entrecerró los ojos y se esforzó por empujar el último ladrillo suelto que se había desprendido del campanario durante el ataque. Teniendo en cuenta todo, el campanario era el edificio menos dañado de todo el pueblo, pero dado que todos los demás estaban ocupados reconstruyendo casas o hurgando entre los escombros en busca de sus pertenencias personales, nadie más que él tenía tiempo libre para visitar el monumento más alto del pueblo. Después de todo, su propia cabaña fuera del pueblo estaba completamente intacta. Después de colocar el último ladrillo y devolverle al campanario su inmaculada gloria de alabastro, suspiró y se sentó en una pequeña cornisa a mitad del monumento, con vista a Inmanu a 10 metros de altura. Aunque la mayor parte del pueblo ya estaba reconstruido, las cicatrices aún persistían. Pedazos de hielo y madera destrozados todavía se encontraban esparcidos por el paisaje cerca del este. Las casas, que antes estaban abarrotadas de gente, cerca del campanario estaban parcialmente restauradas, reparadas a toda prisa, pero todavía había agujeros enormes en la mayoría de las paredes y techos que se hundían bajo el peso de los escombros. 111 niños se movían y se desplazaban entre los escombros, buscando pequeños restos de sus antiguos hogares bajo la nieve y los escombros. El aire estaba lleno de los sonidos de su tranquila actividad, el roce de las palas contra el hielo, el suave murmullo de las voces que se deformaban, los ocasionales gritos de triunfo o tristeza cada vez que desenterraban algo importante. El manojo de campanillas de viento muy por encima de su cabeza tintineaba débilmente, su música era tenue, como si estuviera de luto, aunque Inmanu ya estaba casi completamente recuperado en su forma, el espíritu de los magos gusano estaba magullado y golpeado. Al menos no murió nadie. Una invasión sorpresa del enjambre generalmente termina con una tasa de mortalidad del 90%. Su pesado rifle colgaba de su espalda, pero no dispararía ni apuñalaría con él en un futuro próximo. Podía soportar el dolor y superarlo, pero su brazo izquierdo y su hombro seguían rotos. Le llevaría 2 semanas más curar eso junto con todos los otros cortes y desgarros vendados en todo su cuerpo. Si tan solo hubiera prestado más atención y no hubiera perdido la pista de donde estaban los boreus en todo momento, no lo habría tomado desprevenido el placaje sorpresa, pero supuso que todos tuvieron mucha suerte de que él fuera el único al que habían apuntado y en el que se habían concentrado. A pesar de todas sus mutaciones y habilidades y niveles de atributos increíblemente altos, los magos gusano de Inmanu no eran capaces de luchar en absoluto. Entrecerrando los ojos y cruzando las manos sobre el regazo, observó a los niños tropezar y tambalearse entre los escombros, careciendo completamente de coordinación mano-ojo aunque eran maestros del equilibrio y la deformación.
Activar pantalla de estado. // estado. Nombre, gorrión, humano. Clase, gusano. Origen, Imperio Atini. Volumen de sangre, 5,1/5,4, 94%, cepa, 203/529, 38%. Puntos no asignados, 68. Fuerza, 4, velocidad, 6, destreza, 8, dureza, 4, perceptividad, 3, límite de tensión, 529. // árbol de mutaciones. T1 núcleo de agujero de gusano. Mutaciones de la rama T1 paso de deformación tallado de agujeros de gusano. T2 sentidos vibratorios huesos gusanos, 50p. Mutaciones de la rama T2. T3 setas segmentadas anillos rígidos mandíbula esclerita, 150p. Mutaciones de la rama T3. Solo 68 puntos, Mientras que la mayoría de los magos gusanos se habían preocupado por reconstruir la aldea el día después del ataque, él siguió adelante y cortó en pedazos a los boreos con Ninma, Utu y los niños mayores, convirtiéndolos en carne de insecto cocida distribuida de manera uniforme entre los 111. Recibió su parte justa, por supuesto, y aunque tal vez podría argumentarse que, dado que había matado a los 8, debería poder comérselos a todos él solo. Eso no era lo que le habían enseñado en el batallón de hormigas bala. No importaba quién mataba a cuántos insectos gigantes. O todos se hacían más fuertes juntos o nadie se hacía más fuerte. Eran hormigas soldados que trabajaban en colectivo, después de todo. Entonces, 8 boreos cortados en pedazos y repartidos entre 111 niños, incluido él mismo, le reportaron solo 68 puntos en total. Aún era mucho más que nada, pero para 8 boreos, esperaba un poco más. Tal vez sería mejor si simplemente desbloqueaba su segunda mutación de nivel 2 ahora para obtener acceso a las mutaciones de nivel 3, todavía no sabía leer exactamente. Pero a estas alturas tenía la vaga impresión de que todas y cada una de las mutaciones en el sistema de gusanos eran poderosas en formas en que su antiguo sistema de hormigas no lo era. Antes de poder regresar con el general, tenía que aprender más y sacar más de su sistema. Pero mucho no había cambiado. Aún así, si hubiera prestado más atención, los boreos no habrían causado tanto daño. Tengo que hacerme aún más fuerte, incluso más rápido. Gorrión. Una voz que provenía de abajo rompió la tranquilidad de las suaves campanillas y la suave brisa matinal. Bajó la mirada y vio a una docena de los más jóvenes de los jóvenes que le hacían señas con el cuerpo cubierto por capas blancas extremadamente gruesas y esponjosas. Todos se habían subido las capuchas para cubrirse el rostro, e incluso cuando se deslizó por la cornisa para aterrizar en la nieve 10 metros más abajo, no pudo distinguir quiénes eran cada uno de ellos. Todo lo que sabía era que todos tenían la mitad de su altura. Eran el doble de exuberantes y 4 veces más enérgicos mientras saltaban arriba y abajo, estirando las extremidades y haciendo crujir los hombros. Era como si se estuvieran preparando para unirse y pelear contra él. «Juega con nosotros», dijo el niño que lo había llamado, levantando un juguete Slinky de repuesto y mirándolo a la cara con una amplia sonrisa descarada. Sparrow frunció el ceño secamente en respuesta. «Somos 12. Juguemos, 15 minutos». Asintió después de unos segundos de pensar profundamente y aceptó su juguete. Las voces deformadas de los magos gusanos todavía eran en su mayoría indescifrables, pero estaba mejorando en percibir sus intenciones, en intuir sus significados cada vez que se deformaban frente a él luciendo llenos de energía. Después de todo, sus ritmos saltarines eran como los de Ninma cuando se encontraba con ella temprano en la mañana para competir con ella alrededor del pueblo. La docena de niños que estaban frente a él probablemente querían competir con él o hacer algo similar. Como no tenía nada mejor que hacer en ese momento, ya había terminado de reparar el campanario y estaba esperando nuevas órdenes de Ninma, que no estaba a la vista, supuso que podría estirar un poco sus extremidades. Los niños se miraron entre sí con entusiasmo, riéndose y susurrando entre dientes mientras él hacía un gran espectáculo cubriéndose los ojos. Escuchó los bajos ruidos de su deformación mientras se alejaban, encadenando salto tras salto, y contó hasta 10 segundos. Con sus límites de tensión, no era como si no pudieran llegar al otro lado de la aldea en menos de 10 segundos si quisieran. Finalmente abrió y se frotó los ojos con el mismo movimiento, dejando que la luz del sol cayera cálidamente sobre su rostro mientras miraba con el ceño fruncido a la docena de niños arrodillados en los tejados cercanos, con las cabezas inclinadas y los ojos color zafiro parpadeando bajo sus profundas capuchas como búhos que vigilan a su presa. Su rostro volvió a quedar inexpresivo.
Dio un paso hacia adelante, acercándose a todos ellos. Ninguno de ellos siquiera se inmutó. Dio un segundo paso hacia adelante, y esta vez se desplazó directamente detrás de ellos, moviendo la mano derecha para envolver su slinky de 1 metro de largo alrededor de la cintura de uno de ellos. Entonces todos se alejaron sin dar siquiera un paso, dispersándose hacia los tejados vecinos mientras continuaban mirándolo, riendo suavemente. ¿Ya lo dominan? Deformación con velocidad. Sin molestarse en tomárselo con calma, inclinó todo su peso hacia adelante y se deformó, acelerando su avance. Su deformación no era limpia ni silenciosa. Dejó muy claro que estaba dispuesto a atraparlos con su slinky, y ellos dejaron muy claro que no tenían intención de dejar que los tocara, se quedarían encaramados en sus techos, mirándolo fijamente hasta el último momento, justo cuando sus slinky estuvieran a punto de envolver sus cuerpos. Antes de deformarse y alejarse cambiando deliberadamente el equilibrio. Sus ojos temblaron. La única forma de atraparlos era aumentar su velocidad al máximo. A medida que pasaban los minutos, fuertes giros en el aire hicieron que los vientos ganaran velocidad, sus largas zancadas lo ponían delante de un niño a cada paso. Sin embargo, con cada paso, llegaba la comprensión de que los niños eran más talentosos que él, y tenían más resistencia que él, aunque había sido el primero en teletransportarse rápido durante la noche del ataque. Ellos deben haberlo estado observando en ese entonces e instintivamente aprendieron cómo teletransportarse rápido ellos mismos. Se apresuraba a atraparlos, por lo que ellos se apresuraban a huir. En una batalla de igual urgencia, los niños con sus niveles de atributos superiores y experiencia en teletransportarse eran absolutamente imbatibles. Lo arrastraban por la aldea como un muñeco mientras lo evadían a él y a su slinky con un coro de risas. Evidentemente complacidos con lo mucho más rápido que podían cambiar a sus teletransportaciones ahora. Bien. Intenta evadir esto. Frustrado, levantó una pequeña ola de nieve a su alrededor para ocultar los giros del aire y obstruir su visión. Eso le dio espacio para teletransportarse hacia los callejones, fuera de la vista, y volver a subir directamente para pasar su slinky por el cuello de un niño pequeño. Te entendí. Ahora solo tengo que abrazarte durante 10. Pero el niño giró bruscamente el cuello, burlándose y sacando la lengua antes de que su propio tambaleo proporcionara el desplazamiento de peso necesario para deformarse. En un momento el niño estaba envuelto alrededor del cuello y al siguiente, nada, a lo lejos, el niño reapareció junto a sus amigos en un tejado a 2 aguas, chocando las manos entre ellos mientras más niños comenzaban a señalarlo y reírse de él desde todos lados. Por su parte, Sparrow ni siquiera podía comprender cómo se suponía que debía sujetar a alguien con su slinky por más de un segundo. Si pueden desaparecer cuando quieran, ¿cómo puedo retenerlos? ¿Es este simplemente un juego imposible de ganar? Apretando los dientes, avanzó por los tejados con la mano derecha, haciendo rebotar su slinky arriba y abajo, llevando su velocidad al máximo. No más contenciones. Durante unos buenos 5 minutos, Inmanu se convirtió en un campo de batalla borroso. Casi ninguno de los 12 niños se preocupaba por correr con cuidado o teletransportarse lentamente, y de manera similar, no les daba tregua para descansar. Un segundo se teletransportaba detrás de un niño, fallaba su movimiento, antes de girar inmediatamente para intentar atrapar a otro niño. Sus piernas cortas hacían que su velocidad pura de carrera fuera lenta en relación con la de él, pero su velocidad de teletransportación estaba en un nivel completamente diferente, no importaba incluso si su slinky lograba tocar sus capas de vez en cuando. Simplemente le sacaban la lengua antes de teletransportarse lejos, dejándolo atrás. En una ocasión, después de que un niño se le escapara de las manos, pasó junto a Utu transportando cestas de madera de cristal hacia un sitio de reconstrucción. ¡Ay! ¿De verdad van a salir todos contra un montón de niños? Dijo Utu, riéndose mientras Sparrow jadeaba en busca de aire, poniendo sus manos sobre sus rodillas. Eres un aprendiz lento, lento. Si quieres atraparnos, no puedes simplemente reaccionar. Predice dónde estaremos y espera que aparezcamos. Con eso, Utu se inclinó hacia adelante y cambió a una disformidad, desapareciendo para cumplir con sus tareas de reconstrucción. Y aunque Sparrow no captó exactamente todo lo que le habían dicho, ver el fugaz giro y zumbido del aire dejado por la disformidad de Utu le dio una idea. Boreus lo hizo y ahora los niños también lo están haciendo. No puede ser una habilidad intuitiva. La capacidad de percibir y predecir dónde apareceré después de una deformación es una mutación que puedo desbloquear. Deposita 50 puntos y desbloquea la mutación de nivel 2 a la izquierda. Mutación T2 desbloqueada, sentidos vibratorios.
Puntos no asignados, 68-18. Volvió a subir a los tejados, temblando y estremeciéndose mientras se enfrentaba a los niños dispersos en terreno llano. Incluso sin saber leer, sentía como si su piel se estuviera volviendo del revés, como si sus nervios se desprendieran de sus músculos en líneas delgadas y volaran en todas las direcciones imaginables. Era una sensación diferente a la de aumentar su nivel de percepción, que generalmente se sentía como si expandiera y potenciara los sentidos que ya poseía. Esta mutación hizo que los vientos pudieran pelar su piel, eludir sus músculos y acariciar sus huesos parecidos a gusanos. Fue una sensación espeluznante. Pero si podía aceptar el escalofrío, soportarlo y superarlo, sentía que podía ver los giros en el aire que los niños crearían antes de que pudieran reaparecer de su disformidad. Para probar su teoría, se teletransportó justo frente a una niña, con un slinky amenazante que se acercaba a ella. Ella gritó y se teletransportó de inmediato como se esperaba, pero allí estaba. Un hormigueo en sus bíceps. Los vientos ganando velocidad y cambiando el impulso en esa dirección en particular. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera girar, los zumbidos de un teletransporte a punto de completarse llegaron a sus oídos antes de que pudiera pensar conscientemente en ello, y luego reapareció frente a la niña exactamente al mismo tiempo, igualando su teletransporte aunque ahora estaban a 10 metros de su techo original. Sorpresa. Presa del pánico, la chica se tambaleó y trató de teletransportarse, pero no lo logró. Él le pasó el slinky por debajo de los brazos y se teletransportó con ella, sintiendo que los vientos se aceleraban y se fortalecían en la dirección en la que ella iba a aparecer, y ahora que lo pensaba, todo tenía sentido. Cada vez que se deformaban, desaparecían de un espacio y ocupaban inmediatamente el espacio de otro, lo que significaba que el mundo tenía que reajustarse de repente a su presencia allí. Los vientos tendrían que moverse rápidamente, creando diferencias sutiles en la presión. El aire que los rodeaba tendría que calentarse, sus cuerpos ahora irradiaban pequeñas cantidades de calor donde no lo había. Había muchas más señales para predecir dónde reaparecería un mago gusano después de una deformación que simplemente ver los giros en el aire, y si los boreus con sus antenas podían predecir sus movimientos, también podían hacerlo los niños, que hacía mucho que habían desbloqueado sus mutaciones hasta el nivel 5. Pero ahora había desbloqueado todas sus mutaciones de nivel 2 y con sus sentidos vibracionales también podía predecir sus deformaciones. Te tengo. No reconoció las patadas y los movimientos salvajes de la chica mientras la levantaba en el aire con su slinky tenso, negándose a soltarla. Espera, espera, parecía decir. Vas a quitarme la gabardina, parecía protestar. Ella se deformaba con cada patada, él la seguía antes de que pudiera desaparecer de su agarre. La resistencia seguía siendo un problema para él con su límite de tensión relativamente bajo, pero eso podía aumentarse fácilmente con el tiempo y más puntos de atributo. En este momento, solo tenía que aguantar 10 segundos. 8 segundos. 6 segundos. Podía escuchar débilmente a los niños reuniéndose a su alrededor, ahora habiéndose vuelto en contra de la chica que había sido atrapada y se reían y la abucheaban con una docena de pulgares hacia abajo. Y Ninma se quitó la capucha con un jadeo, y le dio una patada en el estómago para que se doblara y soltara su slinky. El dolor que sintió fue mucho mayor que cualquier simple puñetazo en el estómago que había soportado durante el entrenamiento. Su nueva mutación había hecho que su piel se pusiera áspera y hormigueante para una sensibilidad más aguda, pero a cambio también se sintió como si una lanza acabara de atravesarle el estómago. Sus músculos se tensaron y se contrajeron involuntariamente. Cayó de rodillas, apretando la mandíbula y sujetándose el estómago. Ninma debió sentirse mal por él, porque inmediatamente se acercó a él y comenzó a darle palmaditas en la espalda, con la preocupación frunciendo sus delgadas cejas blancas. Tú escuchaste dónde iba a aparecer antes de que terminara la deformación, ¿verdad? Preguntó ella, y él asintió claramente, todavía parpadeaba rápidamente en un intento de atenuar y acostumbrarse al dolor. Ella se giró brevemente para aplaudir, gritando para regañar a los otros niños antes de darse la vuelta y agachar la cabeza en señal de disculpa. Lo siento, lo siento. No pensé que mutarías los mismos sentidos vibratorios que tenemos a mitad del juego. Si lo hubiera sabido, no te habría pateado así. Estoy bien. Soy un soldado hormiga bala. ¿Pero por qué estabas jugando? Aún así te divertiste, ¿verdad? Su rubor fue inmediato. Él inclinó la cabeza para mirarla mientras ella se daba la vuelta, evitando mirarla a los ojos, pero sus mejillas sonrosadas eran inconfundibles. No podía ser por el frío,
Los magos gusanos caminaban descalzos y con las manos desnudas sin importar la hora del día, así que tenía que haber algo que magnificara la extraña expresión en su rostro. Pupilas dilatadas, boca ligeramente separada, mejillas ligeramente hundidas, ¿era esto decepción? ¿En quién? ¿En él? No. No él. Y tan rápido como se dio la vuelta, respiró profundamente para inflar sus mejillas, reuniendo coraje, reforzando su espíritu, antes de tomar su mano derecha en la suya, con una pequeña sonrisa floreciendo en sus labios. Ahora no podía leer su expresión. Ven, dijo, casi con tristeza, aunque el brillo en sus ojos no lo era en absoluto. Seguro que has estado pensando en ello, ¿verdad? Ya es hora de que te llevemos a conocer a nuestros padres. Capítulo 14. Sparrow no se había dado cuenta hasta ahora, pero desde el día en que lo llevaron al pasaje de la cuerda de la muerte, en realidad no había caminado a pie durante más de 15 minutos sin entrar en una disformidad. Se había convertido en algo tan natural para él después de un mes de constante deformación que se sorprendió, realmente, cuando Ninmah lo llevó a la boca de los túmulos sin siquiera dar un brinco. Sin embargo, no entraron en la caverna de cristal. No lo había notado antes, había un pequeño, angosto y sinuoso sendero de piedra que sobresalía del costado y conducía a la montaña de roca negra en espirales. No podía ver la cima de la montaña incluso si giraba la cabeza hacia atrás, y sus sentidos vibratorios tampoco le estaban brindando ninguna información. Ninmah se limitó a hacerle un gesto al pie del camino para que se apurara, ya que él se encontró incapaz de dejar de mirar el denso remolino de nubes sobre él. ¿Están sus padres allí arriba? Sacudió la cabeza y se recompuso, siguiendo a Ninmah por el sendero nevado y trillado. Pensándolo bien, nunca se había molestado en preguntarse por qué la montaña de roca negra que albergaba los túmulos era la única montaña con nubes arremolinándose alrededor de la cima a las 24 horas del día. No tenía sentido cuando Imanu ya estaba varios cientos de metros por encima de todas las demás montañas de Aguizar, y las otras montañas de roca negra que perforaban el cielo que flanqueaban el pueblo eran igualmente claras y completamente visibles, si Imanu ya era un pueblo por encima de las nubes. Entonces, ¿cómo era posible que esta montaña en particular que perforaba el cielo fuera la única que todavía estuviera cubierta? Dos explicaciones. Primero, podría simplemente atribuirlo a otra rareza de este pueblo en el cielo, donde los gusanos eran gigantes y la gente no necesitaba caminar. 2. Y ya había visto a los magos gusano atraer telequinéticamente objetos a sus manos abriendo agujeros de gusano en sus palmas antes, había magos gusano excepcionalmente poderosos viviendo sobre la montaña, obligando a las nubes a girar a su alrededor para mantener su existencia oculta. Y si los niños ya eran así de poderosos, ¿qué tan fuertes iban a ser sus padres? Este camino es extraño, sin embargo. No es un camino adecuado para que lo transiten los humanos. Mientras la aldea de madera de cristal se encogía detrás de ellos, Sparrow tuvo que concentrarse en mantenerse cerca de la ladera de la montaña. El camino era demasiado estrecho, un ligero balanceo o una breve pérdida de equilibrio debido al viento lo haría caer por el borde, y, aunque Ninmah dejó huellas en la nieve para que él la siguiera, no pudo evitar preguntarse si pisar piedras tambaleantes debajo de él era parte del camino previsto. Sabría la respuesta si el camino eventualmente se volviera tan estrecho que tuviera que arrastrarse por las cornisas con la espalda presionada contra la montaña, pero preferiblemente no llegara a ese punto. ¿Por qué no podían simplemente viajar intermitentemente hasta la cima de la montaña? Porque quiero que mires, dijo Ninmah, sacándose la pregunta de la cabeza mientras miraba a su alrededor y sonreía brevemente. ¿Ves la cresta que sobresale y las marcas de escamas en la ladera de la montaña? Puedes agarrarte a ellas si te resbalas. Las rocas de Imanu no son tan débiles como para que se rompan si tiras de ellas y te apoyas en ellas por completo. Mientras subían por el sendero en espiral que conducía a la cima de la montaña, notó cada vez más esas marcas de cresta de las que ella hablaba. Eran como abolladuras en la piedra. Huellas. No importaba dónde estuvieran, a qué distancia estuvieran del pueblo o cuánta nieve hubiera dependiendo de qué lado de la montaña estuviera frente a la luz del sol abrasador. Toda la montaña estaba envuelta en esas huellas como si gusanos colosales alguna vez se hubieran enroscado en el mismo camino que estaban tomando ahora y ellos no fueran más que simples seguidores que seguían los pasos de los gusanos. De nuevo con los gusanos. Imanu. Imanu. ¿Qué es este lugar exactamente? Imagina un muro gigante que recorra los confines del mundo, dijo Ninmah, aminorando el paso para poder caminar a la par de él, curvando las manos frente a ella, a mitad de camino de la montaña.
El camino se ensanchaba lo suficiente como para que pudieran caminar hombro con hombro. Ella podía darse el lujo de mirarlo y enviarle una sonrisa descarada. Antes de que existiera la humanidad y el mundo, solo existía la Brickmon y un vacío a su alrededor. El vacío era oscuro, y en él había monstruosidades que atacaban a Brickmon sin fin, por lo que los Bricktorns decidieron entrar en acción. 100.000 de ellos salieron de su fortaleza, se retorcieron en todas las direcciones a la vez, y una vez que todos ellos viajaron cientos de miles de metros lejos de Brickmon, se cristalizaron para formar un muro esférico gigante y sin costuras que mantenía fuera el vacío. Tal vez no puedas verlo ahora, pero una vez que tus ojos se fortalezcan y agudicen aún más, seguramente lo verás donde quiera que estés. Lo llamamos el muro de gusanos, aquello que forma las fronteras y los cimientos de nuestro mundo. Ella levantó el dedo y señaló de este a oeste, de norte a sur. Él siguió su mirada, pero su nivel de percepción no era tan alto como el de ella, no podía ver más allá del horizonte y no podía ver lo que sus ojos miraban con deslumbramiento. En su camino hacia la cristalización, los Bricktorns expulsaron tierra de sus colas, se desprendieron de escamas nevadas que se derritieron en agua fría y respiraron éter que se convirtió en aire fresco, dijo, carraspeando suavemente. Cuando se formó el muro de gusanos y se demarcaron las fronteras del mundo, los primeros humanos nacieron de la tierra. Se alimentaron de agua y florecieron en el aire. Se los protegió de lo que había más allá del muro de gusanos, dentro del vacío, y, hasta el día de hoy, el muro de gusanos se mantiene como el ancla de la humanidad a la realidad. La nieve se arremolinaba a su alrededor a medida que se acercaban al remolino de nubes y pronto no podrían ver un metro más allá del borde del camino. Aún así, frunció el ceño. No podía comprender lo que ella estaba describiendo. Nunca había abandonado el imperio Atini, y mucho menos el continente hacia el que la humanidad había sido empujada, y mucho menos los otros continentes aún más lejanos que el enjambre ya había conquistado. ¿Ninma le estaba diciendo que imaginara un muro hecho de gusanos cristalizados en los bordes del mundo? Fue imposible. Y no creía que nadie más en el mundo pudiera imaginarlo tampoco. Oh, pero estoy segura de que algunos de los tuyos ya saben sobre el muro de gusano, interrumpió Ninma, inclinándose hacia adelante para sonreír mientras sacaba sus pensamientos de su mente una vez más. Después de todo, si el muro de gusano forma los cimientos de nuestro mundo, entonces una brecha en el muro es lo que invita a las irregularidades del vacío que no deberían existir en nuestra realidad. Serían bichos que no deberían existir, ¿eh? Nuestros antepasados nos dijeron que el enjambre vino de más allá del muro de gusanos, continuó, sin perder el ritmo mientras él apretaba la mandíbula. La brecha ocurrió hace 6 décadas. No sabemos exactamente dónde. Pudo haber sido una brecha al principio, pero a estas alturas, con todos los demás continentes completamente invadidos por el enjambre, podría haber 100 brechas en toda la esfera, desde el norte, desde el este, desde arriba de los cielos, desde debajo de los mares. Reparar las brechas sería imposible en este punto. Luego se llevó una mano al pecho, inclinando ligeramente la cabeza. Cuando se abrieron paso por primera vez, el enjambre supo inmediatamente que debía moverse hacia el interior y cazar a los magos gusanos. Que eran un grupo especial de humanos a los que se les había otorgado fracciones del poder de los gusanos brillantes a través de los sistemas de gusanos. Originalmente, había decenas de miles de aldeas de magos gusanos en todo el mundo, todas ellas encargadas de defender el muro de gusanos y proteger la luna brillante en todos los rincones del mundo en completo secreto, pero el enjambre. Ella se quedó en silencio por un segundo. Y luego terminó su frase en voz baja. Ahora solo queda un pueblo. Cruzaron caminos rocosos, caminos de cristal, caminos de musgo, sus pasos lentos y cuidadosos mientras avanzaban con dificultad a través del remolino de nubes brumosas. El propio Sparrow sintió que se movían a menos de 10 pasos por minuto con lo cuidadosos que tenían que ser, y una vez más se preguntó por qué no podían simplemente haber subido hasta la cima. Podrían haber evitado la niebla. Podrían haber evitado el paisaje traicionero. Tal vez la cima de la montaña era más alta de lo que suponía y subir por teletransportación simplemente no era factible, pero seguramente no sería más difícil que recorrer estos estrechos senderos a pie. Pero, a medida que el camino comenzó a girar en círculos cada vez más rápido, la cima no podía estar muy lejos ahora, comenzó a notar las flores de cristal de 4 pétalos que crecían en la ladera de la montaña. Había cientos de ellos. Miles de ellos. Los tallos se conectaban entre sí como una telaraña, los pétalos brillaban con un tenue azul en la niebla, iluminando el camino frente a ellos como farolas a seguir.
Y cuando el camino finalmente terminó para llevarlo a la cima, fuera del remolino de nubes, se encontró con un jardín de flores como ningún otro en el pueblo de abajo. Por encima del resto del mundo, el sol se alzaba sobre el horizonte y le quitaba el aliento. El oxígeno escaseaba allí. Estaban tan arriba que el cielo era de un azul abisal, casi negro, pero eso no impedía que el jardín que tenía delante brillara. La extensión de tierra casi plana que se elevaba ligeramente hacia el final estaba completamente llena de ellas, 1000 flores de cristal en eterna floración, con tallos que se balanceaban y pétalos que chocaban entre sí como gotas de cristal. Unas tablas de madera pavimentaban un único camino recto a través del jardín hasta la cima de la pendiente, sobre la que se había construido una pequeña puerta de santuario que conduciría a cualquiera que la atravesara directamente al precipicio. Aquí no estaba nevando. Estaban por encima de la nevada. Aquí no estaba lloviendo. Estaban por encima de las precipitaciones. Y 18 magos gusanos ya estaban arrodillados en el jardín de flores de cristal, frente a la puerta del santuario en la parte superior. 2 de ellos flanqueaban cada lado del camino recto cada pocos metros, con la cabeza gacha y cubiertas por sus capuchas mullidas. Tenían las manos entrelazadas frente a ellos, pero cada uno hacía girar una pequeña flor de cristal mientras cantaban con la voz baja y deformante de un gusano. Las notas persistían, cada una de ellas retorciendo el aire, y hacían que sus cuerpos brillaran como si fueran espejismos a punto de desaparecer, pero Sparrow podía saberlo con sus sentidos vibratorios. El chico arrodillado a su izquierda, en la tercera fila del camino, era Utu. Había escuchado todas las voces deformantes de los magos gusanos antes y podía reconocer a la mayoría de ellos, no estaba en compañía de desconocidos. Así que no se resistió cuando Ninma tomó su mano, tirándolo suavemente por el camino, pasando junto a los magos gusano, pasando junto a las flores de cristal, hasta que cruzó la puerta rectangular del santuario en la parte superior y estuvo cara a cara con el resto del mundo. Una extensión sin fin. Si tuviera mejores ojos, estaba seguro de que podría ver hasta el fin del mundo y más allá. Pero el mundo no era lo que Ninma lo había traído aquí para ver. Mientras los magos gusanos que se encontraban debajo de él seguían cantando y salmodiando, Ninma le hizo un gesto para que se arrodillara justo debajo de la puerta. Él hizo lo que le habían ordenado, de espaldas al resto del mundo que se encontraba más allá de la puerta. Ninma, entonces, hizo exactamente lo mismo y, de dentro de su capa, sacó 2 copas de madera llenas de cristales de cuarzo rotos. Una fuerte ráfaga de viento haría volar todo el cuarzo de las tazas, pero su equilibrio era nada menos que perfecto cuando le entregó una taza. Lo recibió con ambas manos, sosteniéndolo frente a su pecho. El canto se detuvo. Los cánticos cesaron. Miró tranquilamente a los magos gusanos mientras cada uno sacaba su propia copa y procedía a hablar con las flores de cristal frente a ellos como si las flores fueran personas vivas que respiraban. «Hola, hermano mayor». «Hola, hermana mayor», susurró Ninma, sonriendo con nostalgia mientras inclinaba la cabeza hacia 2 flores particularmente grandes que tenía frente a ella. «Estoy aquí de visita otra vez». Y, aparentemente en respuesta, las 2 flores brillaron aún más de lo que ya eran. Gorrión entrecerró los ojos. Han pasado 6 años desde que mamá, papá y todos los demás se fueron a intentar reparar el muro de gusano, continuó Ninma, mientras comenzaba a meter la mano en su taza y espolvoreaba pizcas de polvo de cuarzo sobre las flores. Todavía nos va bien. Hoy he traído a todos los niños mayores conmigo. Como puedes ver, todos siguen vivos, lo que significa que estoy haciendo un muy buen trabajo como hermana mayor, ¿verdad? ¿No soy la mejor jefa de aldea que hayas visto jamás? No hay respuesta esta vez. Los labios de Ninma temblaron solo un poco antes de enderezar su espalda, dibujando una sonrisa en su rostro mientras le hacía un gesto con la mano. Este es Sparrow, dijo, con voz temblorosa. No es, de Imano. Probablemente ya puedas decir por su cara y su cabello que es de algún lugar muy, muy lejano, ¿verdad? Pero incluso si no habla en absoluto, es muy, muy bueno peleando. Hace solo unos días, luchó contra una horda entera de insectos gigantes él solo. Esa arma que tiene a la espalda puede, es como un arco y una flecha más poderosos. Puede poner algo afilado dentro y dispararlo para matar a un insecto gigante al instante. Probablemente podría haberlo hecho incluso sin el sistema de gusanos que le dimos, así que, por eso. Lo miró, parpadeando lentamente. Con él aquí, papá y mamá no tienen que volver a casa tan rápido. Podemos contener a Imano hasta que arreglen la brecha, impidan que el enjambre entre y salvemos el mundo.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y él desconectó del resto de su entorno para concentrarse en ella. Ella se dio cuenta de que él la miraba y rápidamente dio vuelta el resto de su taza, con los ojos llorosos mientras su voz se llenaba de emoción. Gorrión, dale también tu cuarzo a tu hermano y hermana mayores, dijo, frotándose los ojos mientras inclinaba la cabeza hacia la copa que tenía en las manos. Hacen que las flores crezcan más rápido. Cuanto más grandes y sanas sean las flores, más fuerte será la conexión entre esta generación y la anterior. Y después de que cuides de los dos, tengo algo más que quiero darte. Se quedó desconcertado por un momento. Tenso, incluso, pero sintió que no podía negarse a ayudar a que las flores crecieran un poco más fuertes. Era algo que estaba en su poder. Entonces, mientras los magos gusanos debajo de él dejaron de hablar para verlo girar su taza, el polvo de cuarzo fue transportado por los suaves vientos y esparcido por todo el jardín. Ninma se giró donde estaba arrodillada hasta que lo miró directamente. No necesitó instrucciones para esta parte, se giró y la enfrentó directamente también, permaneciendo de rodillas mientras la observaba sacar un adorno de flor blanca de 4 pétalos del interior de su capa. Exactamente el mismo tipo que todos usaban en su cabello. Al principio no te dimos esto porque no estábamos seguros de si eras alguien en quien podíamos confiar, dijo Ninma en voz baja, pellizcando los extremos del adorno con ambas manos. Nuestros padres se han ido. Después de que mi hermano y mi hermana mayores murieran en un ataque del enjambre rebelde mientras patrullaban las fronteras de la aldea hace 6 años, nos dejaron para reparar el muro de gusanos donde sospechaban que estaba la brecha. No hemos sabido nada de ellos desde entonces. Tampoco podemos dejar que Inmanu los busque, porque no fue solo el enjambre el que persiguió a las otras aldeas de magos gusanos. Sus labios se afinaron formando una línea y escuchó. Hace 60 años, cuando se abrió la primera brecha y el enjambre entró en tropel, la mayoría de los magos gusanos de todo el mundo se reunieron para sellarlo en su origen, continuó. Fracasaron, por supuesto. No eran lo suficientemente fuertes. Hicieron todo lo posible por apoyar al resto de la humanidad durante los siguientes 20 años, pero finalmente se descubrió que los magos gusanos tenían sistemas en el cuello y que las versiones más débiles de los sistemas podían replicarse con diferentes clases de insectos. Por lo que los humanos de la superficie decidieron no confiar en nuestros antepasados. Mientras nuestros antepasados estaban siendo masacrados por el enjambre en el frente, el resto de la humanidad capturaba y mataba a los magos gusanos en la retaguardia para investigar sus sistemas de gusanos, utilizándolos como base para todos sus sistemas derivados de hormigas, escarabajos, mariposas, etc. Fuimos perseguidos hasta la extinción por los líderes de sus antepasados tanto como fuimos perseguidos por el enjambre. A pesar de todo el poder que cada uno de nosotros, los magos gusanos, podamos tener, no somos nada comparados con el poder de una humanidad unida que quiere diseccionarnos a todos, dijo, enviándole una sonrisa melancólica. Por eso, hace 30 años, nuestros abuelos decidieron dejar de luchar. Con las habilidades de nuestros abuelos y padres, Inmanu se escondió reuniendo nubes inmensamente espesas alrededor de la aldea, y juramos no volver a involucrarnos en la guerra de la humanidad contra el enjambre. Nuestros padres siempre dijeron que si dejábamos a Inmanu, correríamos el riesgo de que nos atraparan y experimentaran con nosotros, así que nos dijeron que no los buscáramos incluso si no regresaban de su misión súper secreta de reparar el muro de gusanos. Pero, a veces, deambulamos por esta región, con la esperanza de encontrar al menos sus cuerpos medio devorados por el enjambre. Te encontramos a ti esa noche, tirado en la nieve, dijo con claridad. Nos dimos cuenta de que tal vez eras peligroso. Tal vez nos denunciarías a tu gente y la existencia de Inmanu se filtraría al resto del mundo, pero, nos guste o no, tenemos que luchar ahora, ¿no? Luego exhaló suavemente, sacudiendo la cabeza. Tú y tu gente finalmente trajeron su guerra a nuestra puerta, y el enjambre nos encontró como resultado. Ese ataque de hace 3 noches fue la prueba de que ya no podemos escondernos más, así que ya no podemos fingir que ignoramos el mundo exterior. Por lo menos, hasta que nuestros padres regresen y usen sus habilidades para hacer que Inmanu sea inaccesible desde el mundo de la superficie, necesitamos saber cómo defendernos para poder proteger a Inmanu. Ninma bajó la cabeza y rompió el contacto visual. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no llegaron a caer, le tendió el adorno de diamantes con ambas manos, como si lo invitara a tomarlo. Más que cualquier sistema de gusanos o habilidad de deformación, si aceptas este adorno, te convertirás en uno de nosotros, en un hijo de Inmanu, dijo, y todos los demás bajaron la cabeza al mismo tiempo. No queremos luchar para ganar, pero tendremos que encontrarnos contigo a mitad de camino, en un intermedio.
Enséñanos a luchar para vivir. Enséñanos a utilizar nuestros sistemas al máximo de su potencial. Estábamos paralizados por el miedo esa noche al ver al enjambre por primera vez, y, como jefe de la aldea, no puedo permitir que eso vuelva a suceder nunca más. Sin embargo, Gorrión permaneció en silencio. Tal vez Ninma y el resto de los magos gusano todavía intentaban desesperadamente mantener la esperanza, pero, con toda seguridad, sus padres ya estaban muertos. Había oído las historias y los rumores, el enjambre que actualmente rodeaba el continente Asanyón en todas las direcciones imaginables era interminable solo porque venían a este mundo desde algún lugar, y muchos militares habían intentado navegar fuera del continente para encontrar ese lugar, pero, por supuesto, todos habían sido esfuerzos inútiles. La humanidad apenas se aferraba al último continente en el centro del mundo tal como estaba. Creer que cualquier ejército no solo podría atravesar a los 6 grandes mutantes que mantenían a la humanidad contenida en el continente, sino también atravesar a todos los grandes mutantes que hubiera en los mares reptantes, en los continentes muertos. Y luego llegar al borde del mundo donde supuestamente todo el enjambre estaba inundando a través de una sola brecha. Ni siquiera un ejército de magos gusano podría llegar al origen del enjambre. Después de haber visto cómo reaccionaron los hijos de Inmanu ante 8 insectos gruñones 3 noches atrás, estaba más que seguro de que sus padres también carecían de experiencia en batalla cuando emprendieron su viaje para cortar el enjambre en su origen. Si ni siquiera los ejércitos más fuertes del continente podían reunir una fuerza capaz de salir del continente, en el mejor de los casos, probablemente solo llegarían hasta los mares reptantes. Probablemente podrían viajar grandes distancias, después de todo, pero los mares reptantes eran exactamente como se los llamaba, y 100 veces más temibles de lo que cualquier imagen del libro de texto militar podía representar. Si sus padres no habían regresado después de 6 años, ya estaban muertos. Seguramente, de la misma manera, él también ya era considerado muerto por el general y su antiguo batallón anterior. Apretó los puños y sintió una picazón en el rabillo del ojo. Sigo siendo Gorrión, tirador designado del primer batallón de hormigas bala. Soy un arma viviente. Yo traje el Boreus aquí. No puedo aceptar ser un niño de nada. ¿Pero qué pasaría si los padres de los magos gusano todavía estuvieran vivos? ¿Y si, como él, todavía estuvieran en algún lugar del mundo, vivos y coleando? Había sobrevivido. ¿Por qué no pudieron? No. No puedo irme hasta que aprendan a defenderse. Me rescataron aunque sabían que solo traería problemas, y me dieron todo lo que podían ofrecer aunque aprendía despacio. ¿Por qué hay que dudar siquiera? Recibió el adorno de flores de Ninma con cautela, con ambas manos, y antes de que ella y los otros magos gusanos pudieran siquiera mirar hacia arriba, él ya estaba tratando, y fallando, en descubrir cómo colocarlo en su cabello de una manera que se viera decentemente bien. Ojalá tuviera un espejo. Decreto 3. Devuelve siempre lo que te dan. Es por eso que yo. Lo llevas mal puesto, suspiró Ninma, y casi se le escapó una carcajada. El resto de los magos gusanos que estaban debajo de ellos se rieron entre dientes cuando ella tuvo que levantarse de su posición arrodillada solo para quitarle el adorno de las manos, buscando en su cabello desordenado un lugar agradable donde colocarlo. No es un broche que te clavas en el pelo. El tuyo ni siquiera tiene broche, ya que es para niños. Lo que haces es encontrar un lugar bonito, enrollar 4 mechones de cabello a través de los botones y, como un gusano que se muerde la cola, así. Ella hizo girar un dedo y abrió 2 agujeros de gusano frente a él, reflejando su propio rostro. Su rostro era simple y modesto como siempre, pero el adorno floral realmente resaltaba, sujeto en su cabello ligeramente por encima de su oreja izquierda. Y aunque estaba en un arma viviente, el adorno era bonito. Más bonito que cualquier cosa que hubiera recibido antes. Enséñanos sobre esa pantalla de estado, ¿qué podemos hacer que salga de nuestros cuellos, de acuerdo? Dijo Ninma, apretándole las manos suavemente mientras lo miraba a los ojos, brillantes y azules. Puede que seamos fuertes, pero nos falta experiencia práctica. Nos falta el coraje para luchar. Nos falta la determinación para matar. Así que, por favor, entrénanos como te hayan entrenado a ti. Estoy segura de que seremos capaces de manejarlo de alguna manera. En respuesta, bajó la cabeza y cerró los ojos, sintiendo inmediatamente que le abrían las manos y le introducían algo frío. Él levantó la mirada y vio a Ninma sonriéndole. Toma, susurró. Un refrigerio. Ah, bien.
Entonces tragó saliva, miró fijamente los 4 gusanos que se retorcían en sus manos y se obligó a roerlos con fuego en los ojos. Sorprendentemente, simplemente se derritieron como nieve en su lengua. Puntos no asignados, 18-19. Capítulo 15. Pasaron otros 6 días hasta que se reparó todo el pueblo, pero para entonces los espíritus hoscos y abatidos por haber experimentado de primera mano una invasión del enjambre se habían convertido en una tranquila y abundante anticipación en todos los niños, y por segunda vez en el segundo mes de Sparrow en Inmanu. Los 111 niños estaban reunidos alrededor del campanario bajo la brillante luz de la mañana, sentados con las piernas cruzadas y descalzos en la fina nieve. Algunos de los niños sentados alrededor del jardín se frotaban las manos, roncaban en voz alta o jugaban con sus juguetes elásticos. De los 111, los más jóvenes estaban sentados más cerca del campanario de acuerdo con su altura, mientras que los mayores rodeaban a todos los demás en un perímetro en forma de cúpula. Los 18 de ellos, que llevaban arcos y carcas a la espalda, eran los únicos que estaban de pie, cruzando los brazos mientras regañaban a los niños más pequeños para que miraran hacia adelante y escucharan. Gorrión nos va a decir algo importante, así que prestad atención, parecían decir. Después de todo, todavía no podía entender del todo la lengua de Inmanu. Pero, sentado sobre una pequeña caja justo delante del campanario y enfrente de los magos gusano, no pudo evitar preguntarse cómo, exactamente, iba a enseñarles algo. Ninma estaba de pie junto a él, pero no era como si ella pudiera traducir algo si él no podía decir nada. Bien. Supongo que mi brazo izquierdo y mi hombro se han curado completamente. Mientras Utu y Ninma gritaban especialmente fuerte a los niños, diciéndoles que prestaran atención, él bajó la cabeza e hizo un gran espectáculo tocando la pequeña protuberancia en su nuca. Su pantalla de estado se abrió con un pequeño zumbido, y él deseó que los bordes de la caja negra brillaran más que nunca, que fueran más desagradables que nunca, y eso llamó la atención de todos. Los niños se callaron mientras bajaba su pantalla de estado, luego la volvía a subir con un toque, luego la bajaba otra vez, una y otra vez, con la guía de Ninma y los niños mayores. Solo tomó otro minuto antes de que todos tuvieran sus pantallas de estado junto a sus cabezas. No se molestó en echar un vistazo a los niveles de atributos de algunos de los niños más pequeños. Sintió que solo sentiría lástima por sí mismo si viera lo fuertes que eran, así que antes de que todos pudieran estallar en un coro de parloteo inconexo, expandió su pantalla de estado a 3 veces su tamaño original, aplastándola contra la pared del campanario detrás de él. Luego levantó un dedo, señaló cada una de las cajas en cada fila y asintió hacia Ninma. Se me interprete. Ninma le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y sonrió orgullosamente. // estado. Clase, gusano. En realidad, señaló la caja que indicaba su clase y todos se juntaron para susurrar entre ellos. Oyó vagamente que decían la palabra gusano a pesar de que usaban sus voces deformantes, así que miró a Ninma y comenzó a imitar a un montón de otros insectos. Lo bien que ella pudiera interpretar sus gestos y dibujos en la nieve y luego traducírselos a los magos gusanos era algo que dependía completamente de ella. Más específicamente, dependía de cuánto sabían ella y los otros niños mayores sobre el mundo exterior. Fuera de Inmanu, el enjambre está formado por 30.000 millones de insectos gigantes, dijo lentamente, primero en la lengua atini para que él pudiera asentir con la cabeza en señal de aprobación, antes de cambiar rápidamente a la lengua Inmanu para traducírselo a todos los demás. La humanidad solía estar repartida por todo el mundo en 5 continentes diferentes, pero desde que invadieron desde los confines del mundo hace 60 años, nos han empujado de nuevo al continente Asanjon en el centro. Los continentes norte, sur, este y oeste ya han caído. Actualmente, el enjambre está rodeando nuestro continente desde todas las direcciones y son tan gigantes y numerosos que hinchan los mares, algo. ¿Mares reptantes? ¿Los mares que rodean el continente están formados por insectos gigantes y no se les ve un final a la vista? Los niños escucharon atentamente y Sparrow parpadeó incrédulo. Ninma le sacó la lengua y le hizo señas como para decirle sigue. Él obedeció, pues no quería hacerle perder el impulso. Sparrow proviene de la facción gobernante al sur del continente, donde cada guerrero como él tiene un sistema de hormigas, continuó. En el oeste, sin embargo, los guerreros tienen sistemas de insectos acuáticos. Un poco más al norte, los guerreros tienen sistemas de moscas o algún tipo de sistemas de insectos venenosos molestos que zumban por ahí. Luego hay otros sistemas como el fuego, sistemas de insectos, mariposas y polillas, escarabajos y avispones,
todo tipo de sistemas en diferentes frentes de batalla que controlan cada sección del continente. Básicamente, cada sistema está especializado en hacer que alguien mute de una manera específica. Si Sparrow tiene un sistema de hormigas, nunca podrá crear agujeros de gusano como nosotros. Cada sistema tiene su propio conjunto de mutaciones y mutaciones de ramificación, que son, como, mutaciones de menor impacto. Parpadeó de nuevo. ¿Está ella realmente leyendo mi mente? ¡Qué terrorífico! Pero debo seguir adelante. Ninma observó sus gestos con atención, ladeando la cabeza. También dice que en realidad no. No, espera, él sí sabe cómo algunos sistemas se vuelven más especializados, se corrigió. Se está poniendo a sí mismo como ejemplo. Empezó como un soldado de clase, hormiga, genérica, pero como demostró su valía en la batalla ante sus líderes, su sistema fue, forjado, martillado, mejorado. Su sistema fue mejorado, por lo que su clase cambió a algo hormiga. Hay muchas otras clases específicas a las que se puede mejorar una clase hormiga genérica y, en general, cuanto más específica sea la clase, más poderosas serán las mutaciones. ¿Es eso correcto? Él asintió. Ella todavía estaba interpretando bien. Ahora vino la parte más difícil. Pero él dice que es extraño, que todos tengamos lo que parece una clase genérica de gusanos, y aún así seamos tan fuertes con mutaciones y habilidades increíblemente poderosas, dijo, deteniéndose aquí y allá, frunciendo el ceño mientras se luchaba por poner sus pensamientos en gestos. Normalmente, no se supone que seamos tan fuertes. La mayoría de los guerreros del sur son como él cuando llegó aquí por primera vez. Su gente es buena peleando, pero individualmente, en realidad no son tan fuertes. Solo son fuertes en grupos, como las hormigas. Somos todo lo contrario con mutaciones y habilidades que nos hacen individualmente poderosos, y la razón de eso es muy probablemente porque se quedó callada cuando él sacó un trozo cuadrado de carne cruda de insecto de su capa, se lo había pedido prestado justo antes de que reunieran a todos alrededor del campanario y, afortunadamente, ella todavía no se había comido toda su ración de carne de boreos. Podría ser un desperdicio usarlo para una demostración, pero si los ayudaba a comprender la parte más vital de lo que hacía que sus sistemas fueran poderosos, con gusto sacrificaría una docena de puntos o más. Pero recordaría que Ninma se quedó callada con esa frase y la molestaría con eso más tarde. Parecía que estaba a punto de explicar por qué sus sistemas eran tan poderosos y absolutamente mágicos en comparación con la mayoría de los otros sistemas de los que había oído hablar, que eran en su mayoría de naturaleza biológica. Todavía no podía entender cómo podría maniobrar a través del espacio con un sistema de gusano. Así que esta es la carne de insecto gigante, empezó, sonando igual de confundida mientras se levantaba el trozo de carne de insecto por encima de su cabeza, agitándolo para que todos pudieran verlo. Luego señaló la caja debajo de su volumen de sangre y su tensión, haciendo que Ninma lo repitiera en voz alta para que todos lo escucharan. Puntos no asignados, 18. Dice que, la acumulación de puntos es la forma en que las personas con sistemas se vuelven más fuertes, dijo, haciendo una pausa por un momento. Si observamos las palabras que se encuentran justo debajo de los puntos, se puede ver fuerza, velocidad, destreza, dureza, perceptividad y límite de esfuerzo. 6 de ellas con números al lado. Excluyendo el límite de esfuerzo, el número que se ve al lado de cada una de esas palabras es igual a cuán o. Si tienes un 1 al lado de fuerza, eres tan fuerte como una persona. Entonces, como Sparrow tiene un 4 al lado de fuerza, es tan fuerte como 4 personas. El ruido de fondo comenzaba a aumentar a medida que iba repasando el resto de los 5 atributos básicos, lo que hizo que Ninma tradujera lo mismo. 6 niveles de velocidad significaban que tenía el tiempo de reacción y la agilidad bruta de 6 personas. Y 4 niveles de dureza significaban que su piel probablemente podía hacer que los carámbanos rebotasen, y así sucesivamente, pero el límite de tensión era un poco difícil de explicar. Al final, recurrió a señalar las palabras, luego procedió a deformarse de izquierda a derecha en ráfagas rápidas hasta que su respiración se volvió visiblemente demacrada y su porcentaje de tensión comenzó a aumentar. Señaló el cuadro de tensión que aparecía, antes de hacer varios gestos hacia Ninma hasta que ella entendió el mensaje. El límite de tensión era algo parecido a su resistencia, y un punto puesto en el límite de tensión aumentaba su límite en 1. Sin embargo, para subir de nivel la fuerza de 4 a 5, necesitaría 4 veces la cantidad de puntos para hacerlo, lo que significaba que cuanto más alto fuera el nivel de sus primeros 5 atributos,
Cuantos más puntos necesitamos para aumentarlos aún más, terminó Ninma, y al final también estaba un poco sin aliento. Los niños se rieron y aplaudieron, como si estuvieran viendo un espectáculo de marionetas. A todos los efectos, era una especie de espectáculo. Así que Sparrow está diciendo que como la mayoría de nosotros ya tenemos varias de esas palabras de 2 dígitos, nos llevará cientos de puntos solo aumentar cada una en un solo nivel. Estoy bastante segura de que no cree que valga la pena, y la razón es que no tenemos una forma fácil de obtener puntos. Una interpretación más que satisfactoria. Dicho esto, partió el trozo de carne por la mitad de forma irregular y se metió el trozo más grande en la boca. Los más jóvenes de los jóvenes inmediatamente chillaron, se retorcieron y se tambalearon al verlo masticar carne cruda de insecto. No estaba muy seguro de qué era lo que les disgustaba tanto, considerando que la mayoría de los soldados los comían crudos de todos modos. Pero muy rápidamente se distrajeron con los números que cambiaban en su pantalla de estado, sus ojos estaban completamente cautivados por las luces giratorias. Puntos no asignados, 18-24. Entonces, si comemos carne de insecto, obtendremos puntos para volvernos más fuertes. Pero si tú... No la dejó terminar. Para el trozo más pequeño que quedaba, sacó un trozo plano de cristal que había recogido de la boca de Wildworm Barrow hacía apenas 10 minutos. Lo colocó sobre el trozo que tenía en la mano y ajustó el ángulo hasta que la luz del sol empezó a chisporrotear la carne a través del cristal. Ninma esperó. Los niños esperaron. Él esperó. En retrospectiva, debería haber encendido una fogata para acelerar el proceso. Pero finalmente la carne estaba más oscura, más crujiente y humeante cuando se la metió en la boca, trabajando la mandíbula mientras luchaba por masticar todo. Puntos no asignados, 24-42. Pero si lo cocinas, obtienes más puntos incluso si el trozo de carne es más pequeño, terminó Ninma, y todos comenzaron a vitorear y aplaudir. Realmente fue un espectáculo para ellos. Los puntos se pueden usar para aumentar los números al lado de las 6 palabras, pero si miramos un poco más abajo, se muestra su árbol de mutaciones. Las mutaciones en negrita significan que ya están desbloqueadas, y hay niveles. Las mutaciones cuestan más puntos para desbloquear cuanto mayor sea el nivel, y como dice a la derecha, la cantidad de puntos necesarios para desbloquear una sola mutación de nivel 3 es 150. Las mutaciones de rama, más pequeñas debajo de cada nivel, solo se pueden desbloquear usando las mutaciones de nivel correspondientes para cumplir ciertas condiciones. Los niños mayores murmuraban entre la multitud mientras estudiaban sus propias pantallas de estado, tomando nota de sus niveles de atributos y mutaciones desbloqueadas. Sparrow también echó un vistazo a la pantalla de Ninma desde un costado y una vez más se encontró cara a cara con ella, un árbol de mutaciones tan desbloqueado que todavía no podía creer lo que veía. T1 núcleo de agujero de gusano. Mutaciones de la rama T1 paso de deformación tallado de agujeros de gusano voz de deformación. T2 sentidos vibratorios huesos gusanos. Mutaciones de la rama T2 inmunidad a las heladas. T3 setas segmentadas anillos rígidos mandíbula esclerita. Mutaciones de la rama T3 peso recalibrado. T4 septos proliferantes epidermis salina branquias filtrantes o celos omnidireccionales. Mutaciones de la rama T4. Lentes polarizadas. T5 vibración peristáltica reconstrucción rápida liberación criogénica digestión inorgánica distensión de miembros, 1350p. Mutaciones de la rama T5. T6 biomineralización distorsión dorsal neuronas hipercondensadas bacterias simbióticas transfusión de inmunocitos resistencia a los analgésicos, 4050p. Mutaciones de la rama T6. Le preocupaba que no pudieran entender cómo funcionaba el árbol de mutaciones, pero afortunadamente, la propia Ninma parecía darse cuenta de que, dado que ya había desbloqueado todas sus mutaciones de nivel 4, cada mutación de nivel 5 le costaría 1350 puntos. En términos más simples, muchos puntos. Lentamente, pero con seguridad, vio las miradas de comprensión y conocimiento en los ojos de todos. El camino para volverse más fuerte se había vuelto casi evidente para ellos. Podría entrar en más detalles sobre las mutaciones de nivel, las mutaciones de rama y la optimización para hacer que la carne de insecto rinda más puntos por libra de carne consumida, pero, francamente, no creía que fueran demasiado importantes. Al final del día, el camino era simple. Tendrían que obtener una gran cantidad de puntos por consumir carne de insecto, distribuirlos uniformemente entre los 6 atributos básicos y, una vez que aumentar sus niveles se volviera ineficiente debido a la poca cantidad de puntos que obtenían.
Tendrían que desbloquear una mutación para obtener un salto masivo en su poder general. Con el salto de poder, podrían comenzar a cazar insectos más fuertes y más grandes cuya carne produciría más puntos por libra. Y aunque había clasificaciones y guías completas que explicaban que insectos producirían más puntos cuando fueran consumidos por diferentes clases de sistemas, él no estaba bien informado sobre esos asuntos ni estaba particularmente interesado en tratar de explicárselos a Ninma. Utu, de pie en el fondo de la multitud, fue el primero en levantar la mano y hacer una pregunta con su voz chillona y distorsionada. Esta vez, Sparrow sintió como si entendiera perfectamente lo que el mago gusano estaba diciendo. Entonces, si queremos volvernos más fuertes y aumentar nuestra población, tenemos que matar, cocinar y comer muchos insectos gigantes, dijo Utu. Gorrión asintió con firmeza, adelantando su rifle de bayoneta y agarrándolo con fuerza en sus manos. A pesar de que ya eran mucho más fuertes que él en términos de atributos básicos y mutaciones desbloqueadas, iba a llevarlos a todos a niveles superiores junto con él. Oye, Gorrión, susurró Ninma, acercándose a su oído para que ninguno de los niños pudiera oírlos. Con nuestros números actuales y las mutaciones desbloqueadas, ¿cuántos insectos gigantes o gusanos oscuros tendríamos que matar para aumentar el número de todos en uno? Lo pensó por un momento, hizo un poco de cálculo en su cabeza antes de levantar 3 dedos de una mano y cerrar el puño con la otra. Ninma no pudo evitar fruncir el ceño. 3. Sacudió la cabeza. ¿30? Él asintió claramente. Y la respuesta inmediata de la multitud cuando Ninma dijo el número en voz alta en la lengua Inmanu fue tristeza. La mayoría de las expresiones de los niños se transformaron en miradas de dolor, como si escuchar el número en sí les hubiera abierto una herida. Incluso los niños mayores se movían en su lugar, jugueteaban con sus arcos y carcaj y miraban a izquierda y derecha con nerviosismo. Sparrow tuvo que recordarse a sí mismo que estos eran los mismos niños que habían quedado paralizados por el miedo al enfrentarse a tan solo 8 boreos. Pedirles que mataran a 30 solo por un escaso aumento de poder que también tendrían que distribuir equitativamente entre ellos obviamente iba a ser difícil, de todos modos, no había otra forma de hacerse más fuertes. Todos los seres humanos del continente tuvieron que hacer lo mismo si querían sobrevivir. Los magos gusanos no estaban exentos de esto. Y ninguno de ustedes es tan débil, ¿verdad? Les prometimos a nuestros padres, antes de que se fueran, que no usaríamos nuestras habilidades para luchar contra nada, dijo Ninma en voz baja, juntando las manos y bajando la cabeza mientras lo hacía. Pero lo entendemos. Incluso si tenemos que matar más gusanos oscuros e insectos gigantes que nieve hay en Inmanu, nos haremos más fuertes. Cueste lo que cueste. Después de eso, abrió la boca y volvió a cantar con esa voz grave y deformante de gusano. El resto de los magos gusanos se apiñaron más cerca, inclinaron la cabeza, juntaron las manos y se unieron a la canción con sus propias voces. Su melodía se abrió paso a través del aire, atrayéndolo, conteniendo la respiración en silenciosa anticipación. Cerró los ojos y escuchó. Por segunda vez hoy, sintió como si casi pudiera escuchar la letra, una oración armónica que pedía comprensión, que suplicaba perdón y desafiaba al enjambre, sin embargo, a una batalla ante la cual su determinación no flaquearía. Así que no dijo nada. Y no participó en sus oraciones. Después de todo, seguía siendo un arma viviente entrenada para matar sin remordimientos. Está bien, susurró Ninma, la primera en interrumpir la oración mientras levantaba la cabeza para sonreírle con nostalgia. Si lo que necesitamos es buscar una fuente constante de puntos, entonces conocemos un lugar donde podemos encontrar muchos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.